Hola, buen día chavos. Hoy vamos a seguir viendo el tema de direccionamiento IP. Vamos a ver ahora las clases de redes. Vamos a tener 5 clases de redes. La primera de ellas es la clase A. Esta clase A pues es un bloque de direcciones para admitir redes extremadamente grandes con más de 16 millones de direcciones de host. Las direcciones con el protocolo el protocolo de internet versión 4 de clase A usan un prefijo de 8, ¿vale? Fijo, donde el primer octeto va a indicar la dirección de red y los 3 octetos resultantes o restantes van a usarse para las direcciones de la parte del host, ¿vale? Para reservar espacio de direcciones para las clases de direcciones restantes, todas las direcciones de clase A requieren que el bit más significativo del octeto de orden superior fuera un 0, ¿vale? Esto significa que solo hay 128 redes de clase A que van a ser posibles desde el rango desde la 0.0.0.0 con un prefijo de 8 hasta la 127.0.0 igual con un prefijo de 8. Todo ese rango consta de 128 redes disponibles o posibles para las clases de redes A. Son reservadas para esa clase A, ¿sale? Aparte vamos a tener la clase de red, clases B, ¿vale? En estas clases de direcciones de clase B están diseñadas para satisfacer las necesidades de las redes con un tamaño un poco más moderado, con más de 65.000 hosts, ¿vale? Disponibles. Acá una dirección IP de clase B usa los 2 octetos de orden superior para indicar la parte de la dirección de red y los otros 2 octetos restantes de la parte derecha van a especificarse para la parte de la dirección del host, ¿vale? Al igual que con la clase A, debe de reservarse espacio de direcciones para las clases de direcciones restantes. Con las direcciones de clase B, los 2 bits más significativos del octeto de orden superior son 10, ¿vale? De esta forma se restringen que el bloque de direcciones para la clase B va a ser del rango desde la dirección de 128.0.0 hasta la 191.255.0.0 con un prefijo de 16 bits, ¿sale? Porque aquí ya estamos ocupando lo que son los primeros 2 octetos, 8 más 8, 16, ¿vale? Y los otros 2 octetos van a ser para la parte de host. Entonces vamos a tener ese rango desde la 128.0.0 hasta la 191.255. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, por ejemplo, si nos dan una dirección IP, de qué clase es? Pues nada más basándonos en el primer número. Si empieza desde la 128 o está dentro de ese rango, pues quiere decir que es una dirección de clase B, ¿vale? Después tenemos la dirección de clase C. Estas direcciones de clase C pues son direcciones que son comúnmente utilizadas y disponibles. Estas direcciones tienen un propósito de proporcionar direcciones para redes pequeñas con un máximo de 254 hosts, o sea, podemos tener disponibles hasta 254 direcciones para ocuparlas para los diferentes dispositivos de red, que pueden ser switches, hubs, computadoras, celulares, ¿vale? Vamos a tener 254 direcciones disponibles con las direcciones de clase C. Los bloques de direcciones de clase C van a utilizar un prefijo que es de 24, ¿vale? De 24 bits. Esto quiere decir que una red de clase C
solamente va a tener el último octeto como parte de la dirección de host, ¿sale? Va a ser la porción del host, y los otros 3 octetos pues van a conformar la parte de la dirección de red, ¿sale? Es así como nosotros vamos a identificar una dirección de clase C, y obviamente su rango va a empezar desde la 192.0.0 hasta la 223. Aquí de hecho les pongo una tabla de los rangos de las direcciones de clases. Por ejemplo, tenemos la clase A que empieza desde el rango 0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Ese rango es el que va a abarcar las direcciones de clase A. Su rango de direcciones privadas pues van a ser de 10.0.0.0, por ejemplo. Su máscara pues va a ser de 8 bits, por ejemplo, entonces pues en decimal la tenemos como 255 y 3 ceros separados por un punto. En la dirección de clase B va a empezar el rango desde la 128.0.0 hasta la 191.255.255.255, y su rango de direcciones privadas pues va a tener desde la 172.16.0.0 hasta la 172.31.0.0. Su máscara de subred pues va a ser de 16 bits, o sea 255.255.0.0, y de ahí tenemos la dirección de clase C que va a empezar desde la 192 que les decía yo, .0.0 hasta la 223.255.255.255. Su rango de direcciones privadas pues va a empezar desde la 192 hasta la 192.168.55.0, y su máscara de subred de las direcciones de clase C pues las vamos a tener identificadas con 24 bits, o sea un prefijo de 24, lo cual quiere decir que su número en decimal van a ser 3255 y un 0. Todos estos divididos por un punto. De ahí también tenemos otra clase D. Esa dirección clase D va a empezar desde la 224.0.0 hasta la 239.255.255. Esto las conocemos como direcciones multicast. Y también tenemos la otra clase que es la clase de direcciones E. Son direcciones que van a empezar desde el rango de 240.0.0 hasta la 255.255.255, y estas direcciones básicamente las utilizamos o las utilizan como para realizar experimentos, por eso las llamamos experimentales. ¿Vale? Esas son las 5 clases de direcciones IPs. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la demostración de redes con la configuración de sus diferentes propiedades del protocolo TCP. Por ejemplo, acá puse cómo es la asignación de direcciones dentro de una red. Vamos a tener diferentes tipos de nodos o de hosts a las cuales le vamos a poder agregar una dirección IP. Y pues vamos a tener computadoras, servidores, routers, impresoras de red, teléfonos IP, asistentes personales. Y acá igual les vuelvo a poner el rango de direcciones, por ejemplo, pero en este caso para direcciones IP privadas. En lo que son de la clase A, solamente tengo una red reservada para lo que es una red de dirección IP privada, que es la 10.0.0, y para las redes de clase B tenemos una cantidad de 16 redes reservadas que van desde la 172 hasta la 172.31, y para las direcciones de clase C pues tenemos disponibles 256 reservadas que van desde la 192, 168.0.0
hasta la 192.168.255.0. Todas esa tablita es para las direcciones o el rango de direcciones IPs, pero privadas nada más. Y acá vamos a ver ya un punto importante, cómo calcular direcciones, el cálculo de direcciones. Tenemos las dos fórmulas que vamos a ocupar. La primera de ellas nos va a servir para calcular el número de subredes, que la fórmula es igual 2 a la m, que en este caso m nos va a dar más bien m es igual a la cantidad de bits que se tomaron prestados. Y también tenemos la otra fórmula, que es para calcular la cantidad de hosts, y la fórmula es igual a 2 a la n menos 2, donde n es igual a cantidad de bits para los hosts, ¿vale? Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá dice ejemplo de diseño de dos subredes. Por ejemplo, se desea crear dos subredes para cada red local dentro de una pequeña empresa. Se desea utilizar el bloque de direcciones. En este caso nos dan la dirección 192.168.1.0 con una máscara de 24 bits y nos piden crear dos subredes. Pues vamos a utilizar la fórmula. Por ejemplo, acá para el cálculo de la cantidad de subredes vamos a utilizar la primera fórmula, que es 2 a la m, que por ejemplo, como nos piden dos subredes, si nosotros ponemos 2 a la 1, tomamos un bit nada más, por ejemplo un bit de la máscara de subred, 2 a la 1 pues nos va a dar 2. Esto significa que tomaremos prestado solo un bit de la parte de host y prefijo, ¿vale? Y el prefijo pues va a cambiar, ya no va a ser 24, va a ser 25, ¿sale? El prefijo ya va a ser 25. Pues, entonces ahí ya tenemos que la máscara de subred ya no es de 24 bits, ya cambió, es de 25, por lo tanto vamos a ver si me permite acá mostrarles con voy a ver si puedo utilizar a ver acá si me permite utilizar un lápiz. Por ejemplo, acá en primer lugar, para que quede más entendido, vamos a tener su máscara de subred es de 255.255. Ahí más o menos me está saliendo el 5.0, ¿sale? Ese es en decimal. Ahora si pasamos este número a binarios, supone que tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es el primer octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos el segundo octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tercer octeto. Y acá vamos a tener pues 8 ceros. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí más o menos me están saliendo los ceros. Así es como realmente está la máscara de subred de esta dirección, ¿sale? Ahorita es una máscara de subred de 24 bits, pero acá nosotros vamos a tomar prestado un bit de acá, ¿vale? Entonces acá ya no va a ser 0, ahora va a ser
un 1 ya va a cambiar. Acá lo vamos a poner de otro color para que... Entonces acá ya tenemos un 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale. Entonces ahora si nosotros contamos, son 8 por 3, 24, más 1 son 25, ¿sale? Son 25 lo que viene siendo nuestra máscara de subred. Ya cambió, ¿vale? Ya cambió nuestra máscara de subred. Ahora, teniendo eso en cuenta, eso quiere decir que este bits que tomamos, es por eso que nos dio 2 a la 1, nos da 2, ¿sale? Porque tomamos este bit prestado de la parte de host, y obviamente ahora nos quedan, ok, entonces ahora de la parte de host nada más nos quedaron esta parte, que son 3, 4, 5, 6, 7 bits para la parte de host. Entonces ahora, pero como ya sabemos que son dos subredes, 2 a la 1 nos da 2, ¿sale? Pero ahora, ¿cómo sabemos cuántos, qué direcciones? Por ejemplo, acá ya las tenemos, que son estas, que es la 1.0 y la 128, que son las dos subredes resultantes. Estas son las dos subredes resultantes. Pero ¿cómo sabemos o cómo sacamos esas dos subredes? Si nosotros ya sabemos que tenemos en las redes de clase C, esta es una red de clase C porque sabemos que empieza en 192. Ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. Sabemos que de las redes de clase C empiezan tenemos disponibles 256 redes, ¿vale? Tenemos disponibles 256 redes que van desde la 0 hasta la 255. Es por eso que tenemos 256 redes disponibles. Ya sacamos el cálculo de las subredes, que son 2 a la 1, 2, porque tomamos un bit prestado, ya sabemos que son 2. Ahora dividimos este 256 entre 2, y nosotros dividimos 256 entre 2, nos da que 128, ¿no? 128 más 128 nos da 256. Entonces la primera subred pues nos tiene que dar 1.0 y la segunda subred pues nos da 128, ¿vale? Porque 256 entre 2 pues nos da 128. Es así como sacamos las dos subredes, ¿vale? Ahora, ¿cómo sacamos la cantidad de host? Utilizando la segunda fórmula. Vamos acá a borrar lo que acabamos de exponer para explicar la otra parte. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a utilizar la segunda fórmula, que es esta, 2 a la n menos 2, para sacar la cantidad de host. Acá ya puse que 2 a la 7 nos da 128 menos 2 nos da 126. Pero ¿por qué 7? Porque recuerden que acá en la parte de host ven que habíamos pedido prestado un bit y se había quedado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ceros, ¿no? Entonces si contamos esos 7 ceros del último octeto, el cuarto octeto que quedó, el cuarto octeto de la máscara de su red, pues son 7. Entonces esos 7 que son de la parte de host los vamos a tomar y eso lo vamos a elevar. Por eso que acá nos dice en la fórmula, dice 100 n es la cantidad de bits para los hosts, ¿vale? O sea, los que quedaron disponibles para los hosts.
y estos son los 7 bits que quedaron. Es por eso que elevamos 2 a la 7, nos da 128, pero menos 2, 126. Entonces la cantidad de hosts que vamos a tener disponibles van a ser de 126, ¿vale? Para cada subred, ¿vale? 126 para la primera y 126 para la segunda. Es así como sacamos. Si pasamos acá, pues aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, acá nos pide ejemplo de diseño de 3 subredes. Se desea crear 3 subredes para cada red local dentro de una pequeña empresa. Acá se desea utilizar el bloque de direcciones 192.168.1.0, igual con una máscara de 24 bits o un prefijo de 24 bits. Igual, acá 2 a la m, recuerden que 2 a la m es, acá nos piden 3 subredes, por lo tanto, si nosotros son en potencias de 2, por ejemplo, 2 a la, en el primer ejemplo hicimos, por ejemplo, 2 a la 1, ¿no? Y ya nos dio 2 subredes. Si nosotros hacemos la otra potencia, son potencias de 2, 2 a la 2 nos da 4. Nos da 4, acá nos piden 3, nada más nos piden 3, pero a nosotros nos da 4. No importa, no hay ningún problema. Nosotros podemos utilizar esta, en este caso, eso quiere decir que nosotros vamos a pedir prestados 2, ¿vale? 2 bits de la parte de host. Entonces acá en el último octeto, ya no voy a dibujar todos los 4 octetos, nada más el último. En el último octeto, pues vamos a pedir prestados 2 bits, ¿vale? Y nos van a quedar disponibles 6 ceros, que estas, me faltó uno, ¿no? 3, 5, y ahí están. 1, 2, 3, solo me pasé, este ya no iba. Este último ya no iba, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Son 6 para la parte de host. Entonces ahora si nosotros, es por eso que acá en la fórmula 6 fueron los bits para la parte de host, entonces elevamos, sustituimos el 6 en la n y 2 a la 6, pues nos va a dar 64, pero menos 2, y ahí calculamos que la cantidad de hosts disponibles para cada subred va a ser de 62. Y acá igual para el cálculo de cuáles son esas subredes, como pedimos en este caso 4 subredes, si nosotros igual como sabemos que es una dirección IP de clase C, enfocándonos en esta parte que empieza con 192, entonces dividimos igual, ya sabemos que una red de clase C nos da 256 redes disponibles. Si las dividimos entre 4, que fueron las subredes resultantes, entre 4, 2 a la 2 nos da 4, ¿vale? Entonces si dividimos entre 4, 256 entre 4, pues nos da 64, ¿no? ¿Vale? De 64 en 64, 64, luego más 64, 128, más 64, 192. Es por eso que se crean estas 4 subredes, ¿sale? En este caso, el ejemplo que nos piden, pues nada más tomaríamos estas 3, ¿sale? Las 3 subredes, porque esta recuerden que es la dirección de red, ¿vale? La dirección de red, entonces esta ya no la tendremos de que tomar en cuenta, ¿vale? Entonces así es como vamos a calcular las direcciones de red. Y aquí está otro ejemplo, es de la misma. Acá por ejemplo nos dice que pedimos prestados 2 bits para proporcionar 4 subredes, que es lo que nos dio, las 4 que están acá. También nos dice que las direcciones no utilizadas en este ejemplo, ¿vale?
En este ejemplo, como nada más nos pidieron 3, la 192 la podemos descartar. Dice un 1 en estas posiciones de la máscara significa que estos valores forman parte de la dirección de red, y en esta parte estos van a formar parte de la dirección de red, ¿sale? Estos dos unos. Entonces ese ejercicio lo es ya viendo cómo calculamos las direcciones y la cantidad de hosts. Pues acá se les queda este ejercicio que ahorita también se los voy a mandar en un documento de Word para calcular la máscara predeterminada, y también dividir la subred en 8 subredes. Nada más tomen en cuenta que acá la dirección ya no es de clase C, sino que tendría que ser una dirección de clase B, ¿vale? Ahí hay que tomar en cuenta eso, ¿vale? Bueno, hasta la próxima.